Hola iglesia, hoy es un buen día para adorar a nuestro Dios. ¿Qué tal si en tu casa reúnes a tu familia? O si estás solo, no importa, porque el Espíritu Santo está contigo. Demos alabanza a Dios en este día porque Él merece toda gloria, toda honra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Decimos, oh, me sientas a tu mesa, me haces sentir seguro. Contigo de mi lado tengo fe, yo no lo dudo. Vivo por lo que creo y no por lo que siento. Tú eres el ancla de mi fe, se quita el desconcierto. Yo creo en la vida, en sanidad divina. Yo creo en la riqueza y no creo en la pobreza. Vivo por fe y es el legado de esta generación que sigue a Jesucristo solo en Él. Descansar en tu presencia para calmar mi sed. Tu espíritu me llena y en tu caminar tengo total confianza, llevado a lo mejor. Me elevas con tus fuerzas. Si tú estás conmigo, yo todo lo puedo. Si vas a mi lado, yo no me detengo. Tú eres suficiente, mi alma lo siente y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta.
sigue tu amor, oh Dios. Declaramos, Espíritu Santo, que tu reino está aquí, en nosotros, en medio de nuestros hogares. Te cantamos, Rey. Tu reino aquí, que venga tu reino aquí, que venga tu reino aquí, mi Dios, aquí. Gracias, Señor, tu reino está entre nosotros y en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Tú estás trayendo sanidad y libertad, mi Dios. Amén y amén. Hola a todos, hola Angie, qué alegría poder estar un día más en nuestro discipulado virtual. Así es, un saludo a todos los que nos están viendo desde casa o desde otros países. Qué bueno que puedas estar aquí escuchando buenas noticias. Así es, ¿qué te parece, Angie, si empezamos el día de hoy orando y poniendo este tiempo en las manos de Dios? Porque vamos a transitar por un tema apasionante y necesitamos que la gracia de nuestro Señor Jesús y su unción nos ayude, evidentemente, y nos guíe para poder ser de bendición en este día. ¿Oramos?
Claro que sí. Ahí donde estás, acompáñanos en este tiempo. Padre, queremos darte gracias. Gracias porque hoy es un día de buenas noticias. Gracias porque nos has cuidado a cada uno de nosotros. Gracias porque podemos seguir siendo instruidos por ti y por tu palabra. Yo te quiero pedir, Dios, que seas hablando al corazón de cada uno de los que está conectado y escuchando en este día la palabra. Háblanos, que tu palabra sea como esa espada de doble filo que atraviesa nuestra alma, nuestro corazón, que penetra, que trae luz y que realmente separa lo que viene de ti de lo que no es de ti. Queremos ser cada día más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Angie. Y gracias a cada amigo y familia que comparte este tiempo junto con nosotros de discipulado. Quisiera comenzar, Angie, ¿qué te parece si ponemos un texto como plataforma para seguir en este pensamiento que trasladamos la semana pasada y que el día de hoy queremos seguir transitando acerca del reino de Dios? Acompáñame, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Lo vamos a leer en la NBV. Por supuesto, dice así: Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es importante, Angie y queridos amigos, poder recordar en estos días lo que Jesús hizo por nosotros. Evidentemente murió por nosotros, resucitó para nosotros y nos trasladó de un reino a otro. Y debemos de recordarlo y entenderlo para poder representar con dignidad el reino de los cielos, entendiendo que tú y yo y cada uno de nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan somos embajadores de su reino. Y es que Jesús en la cruz del Calvario pagó evidentemente por nuestra libertad, el perdón de nuestros pecados, pero nos trasladó del reino de las tinieblas al de su Hijo amado, el reino de la luz. Y si nosotros estamos en un nuevo reino, debemos de operar con nuevos principios y bajo nuevas promesas. No podemos operar en el reino de Dios con los principios que vivíamos o practicábamos cuando estábamos en el reino de las tinieblas. Así es como si de aquí, de España, me quiero ir, ¿verdad?, a cumplir las leyes de aquí en Argentina, y muchas veces son diferentes. Yo me acuerdo cuando estaba en Argentina, la forma de conducir, o más que la forma, las leyes o ciertas normas de tránsito aún así son diferentes. Y lo único que conseguiría es un accidente, una multa. Yo creo que pasa igual en lo espiritual. Así es, Angie. Queridos amigos, recordemos que cada reino tiene diferentes resultados o frutos. El reino de las tinieblas produce X frutos y el reino de Dios produce otro tipo de frutos. En Efesios capítulo 5, versículo 9, se nos habla de algunos frutos que vamos a... perdón. En Efesios capítulo 5, versículo 9, vamos a poder descubrir algunos frutos que vamos a producir en su reino, ese reino maravilloso de luz. Así es, dice así: el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Eso significa que si yo era una persona que cuando operaba en el reino de las tinieblas mentía, ahora vivo en la verdad y por eso digo la verdad. Si era una persona que robaba o bien tacaño, ahora trabajo para ser de bendición y mostrar la bondad, etcétera, etcétera. Y es interesante poder ver, Angie y queridos amigos, que en la iglesia, como nuestros discipulados, como en los templos donde nos congregamos cada semana, nos hemos encontrado que hay dos tipos de creyentes y quiero que los podamos descubrir juntos. Está, número uno, los creyentes que hemos creído en Cristo Jesús y a través de su palabra y evidentemente de su Santo Espíritu estamos aprendiendo a obedecer sus principios. Pero hay un segundo tipo de creyente, Angie, y son aquellos que sí han creído en Jesucristo, pero a pesar de conocer la palabra no quieren obedecerla. Y esto puede ser por dos razones. Número uno,
porque evidentemente ignoran algunos principios, o número 2, porque han creído, pero todavía quedan restos de tinieblas en su mente y en su corazón. Por eso, evidentemente, se necesita un proceso, porque si eso sigue pronunciándose y conviviendo con nosotros, al final puede generar una rebeldía evidentemente pasiva y terminar convirtiéndose en una rebeldía activa, y al final nos podemos encontrar con que en vez de avanzar el reino de Dios, nos convertimos en una resistencia para su propio reino. Wow, es increíble, porque no basta solo, ¿verdad?, con decir que somos cristianos o que somos discípulos, sino es con lo que estamos viviendo y lo que llevamos dentro realmente. Sí, es que si tú te das cuenta, creo que fue en la iglesia de Antioquía, si mal no recuerdo, donde evidentemente a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos, y no es al revés. Hoy en día la gente dice ser cristiana y algunos son discipulados, pero es al revés. Primero tengo que ser discipulado, evidentemente sacar toda forma de tiniebla de mi mente y mi corazón. Estoy en el reino de Dios, en el reino de la luz, para evidentemente poder operar como un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Pues un cristiano es aquel que refleja a Cristo en su vida. Es imposible reflejar a Cristo sin haberlo recibido y sin ser discipulado para llegar a esa madurez y ese reflejo en nuestro caminar diario. Quiero seguir avanzando en esto porque estos dos tipos de creyentes lo vemos en la Biblia. Te quiero hacer una pregunta, Angie, ya que nuestros amigos podrán responder escribiendo, pero no los voy a poder oír en este momento. ¿Te recuerdas quién fue el primer rey que Dios levantó para Israel o en Israel por petición del pueblo, no necesariamente por voluntad de él? Sí, fue el rey Saúl. Perfecto, fue el rey Saúl, y evidentemente podemos contemplar que este rey, el rey Saúl, reinó en Israel, pero fue un rey que empezó, valga la redundancia, su reinado sin ser formado. En cambio, el segundo rey que vino detrás de Saúl, ¿sabes cuál era su nombre? El rey David. Y es interesante ver la diferencia entre el primero y el segundo. En cambio, el rey David fue formado antes de adquirir su reinado. Es interesante poder ver cómo el profeta Samuel lo unge cuando era un muchacho. No sé si tendría, qué edad tendría, no estuve ese día, pero pone que tuviera 16, 17, 18 años, pero al final es posicionado como rey cerca de los 30 años. O sea, pasó diferentes procesos de formación, de discipulado, etapas que Dios permitió en su vida para seguir formando su carácter y así poder representar el reino de Dios con dignidad. Por eso hay gente que ve la iglesia como diferente o desde diferentes ángulos y perspectivas. Hay gente que la ve como un hospital, otros ven a la iglesia como un ejército. Yo creo que la iglesia también es un lugar donde se discipula y se forman personas para que podamos operar con dignidad en el reino de Dios. Así es, muy interesante el ser formado antes o el no ser formado, ¿verdad? Muchas veces nos pasa también que queremos todas las cosas de una forma rápida y no nos damos cuenta. Incluso como discípulos queremos acaparar todo rápido, queremos lo que Dios tiene para nosotros sin ser formados. Y como bien decías, hay una gran diferencia en ser formado o en ser levantado sin haber pasado el proceso antes. Sí, es que existe una gran diferencia, Angie, entre el primer rey y el segundo rey. Fíjate que los dos tuvieron una posición de reinado, pero uno decidió obedecer y el otro no. Y ninguno de los dos era perfecto. Yo no creo que Dios busque gente perfecta, sino personas hambrientas de conocer su palabra, de ser alimentados por Él y de practicar lo que cada uno de nosotros aprendemos. Es interesante que los dos tuvieron oportunidad de pecar contra la autoridad. Saúl lo hizo, pero David no. Y el reino que se consolidó fue el del segundo rey, no el del primero. A Saúl se lo quitaron, pero la lámpara de Israel, David y su descendencia,
siguieron siendo reyes. Entonces, note la diferencia y la importancia de poder ser formados para representar con dignidad el reino de Dios. La Biblia dice, si mal no estoy, en el libro de Hebreos, que la disciplina no es plato de buen gusto para nadie al principio, pero la disciplina no es solamente un regaño, sino que es un tiempo de entrenamiento para sacar lo mejor de nosotros que llevamos dentro. No es estas 4 años de disciplina y te sientas en la última butaca o en la última silla, no, sino es un tiempo de entrenamiento creyendo que el que empezó tan buena obra la va a perfeccionar y vamos a poder representar con dignidad, evidentemente, su reino. Es interesante poder ver que los hijos que tuvo David, los que no nacieron en desierto, en lugar de formación y de proceso, sino que nacieron ya en el palacio, en lugar de la comodidad, del confort, nunca representaron con dignidad el reino. En cambio, David estuvo detrás de la majada, de ahí lo sacó el Señor, fue formado, fue preparado, peleó con osos, peleó con con leones, peleó contra Goliat, y luego vemos como difícilmente a través de la historia se encontró un rey como David que tenía un corazón conforme al del Señor. Así que quiero animarte, si estás siendo formado o formada, no te desesperes. Estoy convencido de que en tu familia, en tu empresa, ministerio, te están preparando para poder representar su reino con dignidad. Así es, incluso cuando contabas cómo fue formado David, fue probado también en la obediencia. Cuando se encontró con Goliat, la palabra nos muestra que su papá le mandó, ¿verdad? Un recado, le mandó a ver cómo estaban sus hermanos. Y él podría decir, pero es que mándame a cosas más importantes, ya yo voy a ser el futuro rey, ¿verdad? Ya me ungieron. Pero aún así lo vemos una persona obediente. Y en medio de su proceso iba mostrando, ¿verdad?, las cualidades y cómo calificaba para lo que le esperaba. Fíjate, Angie, lo que dices y lo que viene a continuación. Toda la historia que podemos ver a través de las Escrituras ha sido un tema de fe y obediencia. Abraham le creyó a Dios y le obedeció, salió de su tierra y de su parentela y se convirtió en ese padre en la fe que nos representa con tanta dignidad. Pero también vemos como Adán y Eva, por desobedecer, le cambian el escenario. Mateo 28 dice: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice algo muy interesante en algunas traducciones o versiones: enseñando a obedecer. Creo que discipular para representar con dignidad el reino de Dios no es solamente adoctrinar. Ahora estamos hablando la palabra, pero es importante que a la hora de discipular, después de sembrar la semilla de la palabra, podamos preparar el terreno, cultivarlo y regarlo para que se produzca una cosecha poderosa. Entonces no se trata solo de enseñar la verdad, sino de enseñar a obedecer la verdad. Alguien dijo que la distancia que hay entre tú y tu destino son 20 centímetros nada más. 20 centímetros, ni que estuviera aquí al lado. Sí, es que es la distancia que hay desde que tienes la palabra aquí hasta que baja aquí. Entonces es interesante que nosotros podamos en este tiempo creerle a Dios y sacar toda forma de tiniebla de nuestra mente y de nuestro corazón. Quiero seguir y vamos a ir concluyendo con algo, y sería maravilloso poner una música, chicos, de fondo para leer este texto. Quiero que me acompañes, por favor, a Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Es muy conocido, y sigamos en la Nueva Versión Internacional, por favor. Dice así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Es interesante esta oración. Yo no sé tú, Angie, pero
yo la repetía de carrerilla cuando iba al colegio. Mis papás gozaban de una salud económica y financiera y me metieron en un colegio de monjas. Todavía no éramos cristianos, ¿verdad? Y me recuerdo que en aquella época con mis compañeros de clase nos aprendimos el Padre Nuestro de carrerilla, y era: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y el que lo decía más rápido era el que ganaba. Pero con el tiempo y teniendo a Jesús en nuestro corazón, hemos descubierto el poder que tiene esta oración. Y es que debemos de entender que para que el reino de Dios, el reino de la luz, o el reino del enemigo, el reino de las tinieblas, opere en un territorio, necesita de un hombre o de una mujer. El reino de Dios o el reino de las tinieblas es un reino espiritual y necesita de un cuerpo natural para poder manifestarse. Lo que Dios está buscando es un hombre o una mujer que se pongan en la brecha y diga: heme aquí, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y es interesante que podamos descubrir parte por parte esta oración. Mira cómo inicia. Número 1, Padre nuestro que estás en los cielos. Para nosotros poder operar en su reino, número 1, debemos de entender su paternidad. Nosotros debemos de acercarnos no como una religión, sino como hijos. Él es nuestro papá. Poder hablar con Él. Seguramente Él está dispuesto y quiere hablar con nosotros. Yo he visto cómo se acerca mis hijos. Tengo 3 hijos. Sara, tenemos 3 hijos. Sara, JD y Juanito. Y cómo se acerca. Y mira cómo son, cada vez que piden algo no dejan de pedirlo hasta que lo consiguen. Ya uno se los da, no sé si por amor o por cansancio, pero les da lo que pide. Entonces, primero, poder acercarnos como hijos. Él es nuestro papá. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, yo no sé cómo haya sido tu padre o tu madre aquí en la tierra, pero sí he de decirte que tienes el mejor Padre, creador de los cielos y de la tierra, sentado en el trono. Así es, y es muy interesante porque cuando uno no conoce a la persona, uno se puede acercar más por el interés, ¿verdad? Cuando no hay una relación, ¿verdad? Es como si alguien le dice: Señor, me da esto, solo vas por lo que te interesa, si no, no te acercas. Pero cuando entendemos que tenemos un Padre en el cielo, uno no se acerca solo para pedir, es por relación, ¿verdad? Yo veo a Juanito, nuestro hijo más pequeño, que tiene 1 año y medio, cuando te ve empieza: papi, 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 y él no sabe pedir nada todavía, como mucho estira los brazos para que le cojan, pero así inicia una relación, ¿verdad? El tener una relación con nuestro Padre Celestial cada vez que nos acercamos a Él, no para pedir, sino para estar con Él, para reconocerle, para abrazarle, para estar cerca, ¿verdad? Sigue diciendo Angie: santificado sea tu nombre. Y es un segundo escenario que tiene que ver con adoración. Yo me recuerdo que en la escritura Jesús un día dice: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es que Dios, antes de buscar la adoración, busca el adorador. Si el adorador es conforme a su corazón, la adoración le agrada. Pero si el adorador no es conforme a su corazón, la adoración no es olor agradable delante de Él. Entonces, mira lo que dice, aquí está el kit de la cuestión, ¿verdad? Y es que muchos nos quedamos en este escalón y no logramos subir al tercero. Nos quedamos en este de adorar y es interesante profundizar e ir a la tercera etapa. Dice lo siguiente: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que está diciendo es: cuando ustedes oren, digan: Señor, aquí hay un hombre, aquí hay una mujer, aquí hay un cuerpo por el cual se puede expresar tu reino con dignidad. Lo que está diciendo es: hágase tu voluntad. O sea, ya a partir de ahora no quiero que se haga mi voluntad, sino tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Observa esto. Y después de esto dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Ahora, qué interesante esto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos caer en la trampa de pedir
dame el pan de cada día, pero no queremos que venga su reino sobre nosotros, sin entender que la provisión viene de su reino. Entonces, primero que tiene que venir el reino para que luego venga la provisión, y no al revés. No, que primero venga la provisión y luego, si acaso, que venga tu reino. No, es todo lo contrario. En primer lugar, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, porque desde tu voluntad no me va a faltar nada. No sé si te recuerdas el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Primero es mi pastor, es el que me guía, el que me cuida y el que me lleva a delicados pastos, aguas tranquilas, conforta mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Entonces luego declara, nada me faltará. Y entonces, cuando está su reino, cuando se hace su voluntad, ojo, su voluntad, porque hay gente diciendo, pero es que yo voy a la iglesia y no llego a final de mes, pero es que yo me congrego en un grupo y voy a un discipulado y siempre estoy con problemas y no tengo para pagar aquí, no tengo para pagar allá. Ahí hay un problema de voluntades. ¿Por qué? Porque primero es venga tu reino y luego hágase tu voluntad y luego dame el pan, no todo lo contrario, dame el pan y luego veremos qué voluntad se hace allí. Sí, mucha gente, yo he visto que lamentablemente buscan, si Dios me hace tal milagro, si Dios me responde tal cosa, entonces yo actúo, entonces yo le sirvo, entonces yo hago su voluntad. Es como, si tú me das el pan, bueno, veremos si sea de tu voluntad, pero si no me lo das, nada, ¿verdad? Y es todo lo contrario. Incluso, por ponerlo en ejemplos prácticos, muchas veces decimos, no, si Dios me da un trabajo mejor y tengo más tiempo, y etcétera, etcétera, entonces le voy a servir, voy a hacer. Cuando es todo lo contrario, es buscar la voluntad de Dios y luego se va a ir dando más. Además, si somos fieles en lo poco que tenemos, Dios nos va a poner en lo mucho luego. Y es que cuando hacemos esto y pedimos el pan, pero no queremos que venga su reino y que se haga su voluntad, lo que queremos es aprovecharnos de su reino, mas no operar en su reino. Y eso tiene que ver con que todavía hay segmentos de tinieblas en nosotros, porque en el reino de Dios no hay aprovechamiento, hay servicio. Entonces es interesante poder observar algo. Cuando esto sucede y quiero la provisión, pero no quiero su reino, cuando le doy vuelta a los principios, en vez de operar en su reino, lo que opero es en la religiosidad. Y entonces, evidentemente, en vez de mostrar un reino sobrenatural, un reino de bendición, porque el reino de Dios no tiene límites, un reino poderoso, un reino de libertad, un reino que conquista, un reino que avanza, un reino que no tiene fin, lo que mostramos es una religiosidad. Y yo no sé cómo es, querido amigo, en la ciudad o en el país donde tú vives, pero aquí en España la gente está harta de la religiosidad, porque la religiosidad no cambia, la religiosidad no prospera y mucho menos transforma y tampoco te da vida eterna. Pero donde está el reino de Dios hay liberación, suceden milagros, me extiendo, me multiplico, me ensancho, cumplo el propósito de Dios y disfruto de la eternidad que Él tiene para nosotros. Así es, totalmente de acuerdo. Creo que es un tiempo donde debemos poner orden en nuestro corazón y cuando uno pone orden, uno se da cuenta lo que no está bien y lo que está bien. Igual que lo hacemos en lo físico, hay cosas que sacar y lo vemos recién cuando ponemos orden. Igual va a pasar en nuestro corazón. Vamos a entender que toda obra de las tinieblas tiene que salir fuera de nosotros. Fíjate, Angie, vamos a leer el último texto para ir concluyendo, se nos fue el tiempo. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántas cosas van a ser añadidas? Todas. Todas. ¿Y qué cosas se refiere? En el contexto está hablando de las aves que necesitan alimentarse. También habla de los lirios del campo, de los campos que se visten con una gloria, o que el Señor las viste de gloria como ni siquiera se vistió Salomón en su máximo reinado e influencia.
Y es interesante poder ver cómo el Señor pone el orden. Dice, primero el reino, luego la añadidura, no al revés. El problema es cuando nosotros buscamos a Dios solo para que me dé la añadidura y no busco su reino. Ahí está el problema. Todos tenemos intereses, evidentemente, y no es malo tener intereses, siempre que sean los correctos y en las prioridades correctas. Primero el reino y luego las añadiduras. Una vez más, primero el reino y luego las añadiduras. Alguien debería levantar sus manos y decir, que venga tu reino sobre mi vida, que venga tu reino sobre mi casa, que venga tu reino sobre mi familia. Mientras yo estoy orando, siento al Espíritu Santo aquí. Ahí donde estás, levanta tus manos y di, Señor, ayúdame a descubrir y a buscar tu reino cada día. ¿Por qué? Yo busco el reino y Dios me busca las añadiduras. Una vez más, yo busco el reino y Dios me busca las añadiduras. ¿Cómo opera la religiosidad en diferencia al reino? Gira esto, le da la vuelta a los principios. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo opera? Busca la añadidura y se olvida del reino. Busca el pan, pero no quiere obedecer. Le da la vuelta al principio. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, lo vemos de la siguiente forma. Le predicamos a la gente lo que debe de hacer, pero nosotros no lo practicamos. ¿Ve? Le damos la vuelta. Cuando debería de ser al revés. Primero yo lo practico para luego poder predicarlo con autoridad y enseñarlo. ¿Por qué? Porque yo predico lo que sé, pero transmito, imparto lo que vivo. Por eso es importante que nosotros recordemos lo que Jesús hizo por nosotros. Nos trasladó de ese reino de las tinieblas al reino de la luz, y en este tiempo debemos de representarlo con dignidad. Así es muy importante cuidarnos, examinarnos, como decía antes, poner orden y dar lo mejor, porque como decíamos, transmitimos lo que vivimos. Así que si ponemos un poco más de interés como discípulos en vivir la vida que Jesús tiene para nosotros y alinearnos a su voluntad, que venga a su reino, será mucho más fácil para que luego podamos tener autoridad en lo que podemos enseñar a otros. Así es, por eso 4 consejos prácticos a la hora de escuchar su palabra. Número 1, la palabra hay que leerla. Quiero animarte, querido discípulo, a que busquemos su reino, y su reino lo podemos encontrar evidentemente en Él, a través del Espíritu Santo, en la palabra. La Biblia hay que leerla cada día. Número 2, la palabra hay que creerla. Necesitamos creerla, necesitamos tener fe, tener más fe y confianza en lo que dice la palabra que en lo que dicen las noticias. Número 3, la palabra de Dios hay que celebrarla. Yo no sé cómo son ustedes, pero a mí me encanta el fútbol, y cuando yo veo que mi equipo mete gol, grito, salto, y muchas veces vamos a las iglesias y nos dan una palabra poderosa, amén, o nos quedamos callados. No, la palabra hay que celebrarla. ¿Por qué? Porque lo que yo celebro lo atraigo. Recuerda lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 54, prorrumpe con gritos de alegría, de júbilo, regocíjate. Primero me alegro, lo celebro, y luego la promesa de que vas a dar a luz, te vas a ensanchar, etcétera, etcétera, viene en camino. Y número 4, la palabra hay que practicarla. Y quiero terminar como empezamos, enseñándoles a obedecer, enseñándoles a practicar. No solo tenemos que enseñar la verdad, sino a obedecer la verdad. De esa forma, si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, seremos verdaderamente sus discípulos, daremos mucho fruto y representaremos su reino con dignidad. ¿Qué te parece si oramos? Esta nuestra segunda semana, nos quedan algunas semanas por delante. No te pierdas ninguno de estos discipulados en este tema apasionante, el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Maravilloso Espíritu Santo, gracias por tu presencia.
Estoy convencido de que mientras compartimos esta palabra, tú te estás moviendo. Sentimos tu presencia sobre nosotros y sé que tú estás tocando cada vida, cada casa y familia. Oro el día de hoy en el nombre de Jesús para que podamos descubrir tu reino, Señor, para que se despierte esa pasión y ese deseo de buscar en primer lugar tu reino y tu justicia, sabiendo que de ti vienen las añadiduras. Te damos gracias por la familia, te damos gracias por el trabajo, la empresa, pero entendemos que lo primero es buscar tu reino. Padre, ahí donde está, ore conmigo y diga: Señor Jesús, aquí hay un hombre dispuesto para que venga tu reino y para que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un honor compartir, Angie, contigo y con todos nuestros amigos en este discipulado virtual y nos vemos el próximo miércoles. Así es, el próximo miércoles 21 horas te esperamos nuevamente. Sí, Facebook Live, Casa del Padre Madrid, y a través de YouTube, Casa del Padre Oficial. Bendiciones, recuerda, eres muy importante para Dios, te amamos y estamos orando por ti. Nos vemos, chao, chao, chao.